Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar para poder abordar este tipo de fenómeno? Ahí tenemos los mecanismos de homeostasis, que es simplemente todos los mecanismos corporales que se llevan a cabo para mantener el equilibrio en el cuerpo, equilibrio hídrico, lo que corresponde al equilibrio electrolítico, las presiones de gases que nosotros manejamos, incluso también la excreción de productos de desecho metabólico, la termogénesis, la fisiología de la circulación y la actividad muscular. Cuando nosotros enfocamos solamente estos puntos particulares, podemos comprender por qué ocurren los fenómenos cadavéricos. Recuerden que el cuerpo humano es una máquina perfecta que trata de mantener un punto vital para sus funciones a través de diversos mecanismos. Nosotros tenemos la capacidad de mantener la misma temperatura a pesar de que el ambiente que nos rodea pueda tener oscilaciones en la misma. Entonces, cada uno de esos procesos para mantener ese equilibrio van a ser la traducción de una serie de eventos bioquímicos que nosotros llevamos a cabo en nuestra célula. Entonces, es importante entender este diagrama. Fíjense ustedes acá que aquí tenemos los pulmones, el sistema de circulación mayor, el aire que nosotros respiramos o que nosotros inspiramos ingresa a través de las fosas nasales y automáticamente se va hacia los pulmones. En los pulmones ocurre un proceso que se denomina hematosis. Recuerden que los pulmones son los órganos encargados de la ventilación corporal y ellos van a presentar un sistema de conducción y un sistema de intercambio. El sistema de conducción está formado por los bronquiolos y los bronquiolos terminales, que son estas pequeñas estructuras tubulares que se encuentran ya al final del árbol respiratorio y se van a unir con pequeños sacos, que son los sacos alveolares donde ocurre el intercambio gaseoso. Ese proceso de intercambio gaseoso se denomina hematosis. Entonces, ¿qué ocurre acá? Todo el aire que ingresa a través de las fosas nasales baja por la tráquea, va hacia los bronquios segmentarios, llega a los bronquiolos, pasa a los alvéolos y ese aire que contiene oxígeno va a difundir a través de la barrera alveolo-capilar, que es una unión entre los vasitos sanguíneos y los alvéolos, y está tan especializada que permite el intercambio de gases. Este proceso se denomina hematosis. ¿Qué gases se intercambian acá? Oxígeno que ingresa al cuerpo y dióxido de carbono que sale cuando nosotros exhalamos. Entonces, en el momento que el corazón comienza a hacer el bombeo y el aire comienza a ingresar a los pulmones, existe ese proceso. Fíjense ustedes, en este pequeño diagrama, el oxígeno entra al torrente circulatorio y el dióxido de carbono sale, que es lo que nosotros vemos acá. ¿Y quién transporta ese dióxido de carbono? ¿Y quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. La hemoglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno y la afinidad es menor para el dióxido de carbono. Es por eso que en el momento que ocurre la exposición de la sangre a las tensiones de oxígeno intraalveolares ocurre ese fenómeno. También tenemos el tubo digestivo. Fíjense ustedes en el diagrama cómo vamos descendiendo. El tubo digestivo tiene una función importante en mantener la homeostasis. ¿Por qué? Porque él es el encargado de proveer todos los nutrientes necesarios para llevar a cabo las funciones metabólicas. Recuerden que todo lo que ustedes consumen o lo que consumimos, ahí tenemos glucosa, tenemos vitaminas, tenemos minerales que van a ser absorbidos en diferentes partes del tubo digestivo, van a ser el sustrato que se va a emplear para diferentes funciones enzimáticas para poder llevar a cabo síntesis proteica, hormonal y producción de energía para poder llevar a cabo todas esas funciones complejas que igual la vamos a ver más adelante. Los riñones también tienen una importancia
vital en el proceso de homeostasis porque ellos nos permiten mantener el equilibrio del agua, el equilibrio de los electrolitos. Entonces, los riñones se encargan de, número uno, regular el pH corporal, mantener el equilibrio hidroelectrolítico y regular la presión sanguínea. Entonces, cuando nosotros estamos sometidos a una sobrecarga de líquidos, automáticamente comienza la filtración, el exceso de líquido comienza a eliminarse y solamente se absorben los nutrientes que el cuerpo necesita. Fíjense ustedes acá, la sangre entra a unas pequeñas estructuras en forma de ovillos que se llaman glomérulos y ellos son como pequeños filtros, comienzan a eliminar a través del polo urinario la cantidad de líquidos excedentes que van hacia los túbulos colectores y a los túbulos torneados. Entonces, aquí sale urea, sales, comienzan a atravesar todos esos ductos y en el momento que se necesita, el cuerpo comienza a absorber lo necesario y a excretar lo que ya le sobra. Y adicionalmente a eso sale una serie de compuestos como la urea, nitrógeno, comienzan a salir por la orina y esos son los productos de desecho. Inclusive cuando existen los niveles de glicemia dentro de lo normal, los túbulos comienzan a reabsorber esa glucosa para que no se pierda. Cuando nosotros tenemos altas concentraciones de glucosa en sangre, automáticamente se absorbe lo necesario y el resto se pierde. El sistema músculo-esquelético también tiene una importancia fundamental en el proceso de equilibrio orgánico. ¿Por qué? Número uno, permite la defensa, permite el desplazamiento para poder realizar la recolección de alimentos, inclusive el sistema músculo-esquelético es importante para el proceso de masticación y los músculos lisos, que son músculos involuntarios, favorecen el transporte del bolo alimentario a través del tubo digestivo. Entonces, todo el organismo se conecta para llevar a cabo una función, es mantener el equilibrio y permitir entonces la supervivencia del individuo y a su vez cumplir nuestras funciones habituales. El sistema nervioso central, y tomando en cuenta su división de central y periférico, también tiene vital importancia porque todos estos procesos que yo les acabo de comentar tienen una regulación nerviosa. Entonces, no se puede analizar ningún aparato o sistema aislado porque todos funcionan bajo un armónico compás que va a llevarse de manera delicada para poder llevar las funciones vitales a un buen término. Entonces, cuando ocurre algún estímulo en el sistema nervioso central, cuando nosotros percibimos estímulos conscientes o inconscientes, automáticamente se dispara una serie de mecanismos nerviosos que se encargan de dar respuesta. Un ejemplo claro para ustedes es cuando están cosiendo o utilizando una aguja y se pinchan el pulpejo dactilar, automáticamente se activa un reflejo que lo aleja del instrumento lesivo. Cuando usted va caminando y puede ir descalzo en su casa y el quinto dedo del pie fácilmente se lo lleva contra un mueble, lo estrella contra una mesa o cualquier otra cosa, el dolor automáticamente dispara un mecanismo reflejo que hace que usted retire el segmento corporal que está expuesto a el proceso lesivo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Número uno, ocurre el dolor, el cuerpo retira el miembro por contracción muscular y esa contracción muscular también ocurre por un proceso de actividad metabólica. Entonces, tomando en cuenta todo lo que dije anteriormente, es importante integrar todos los conocimientos porque es muy fácil sentarse y explicar, mira, el cadáver se enfría, cambia de color, se descompone y desaparece. Pero para que ocurra ese proceso tiene que existir la alteración de un proceso existente necesario para poder mantener, no el equilibrio, porque nosotros no mantenemos el equilibrio en el organismo. El equilibrio desde el punto de vista energético es sinónimo de muerte. Nosotros tenemos flujo de energía que va y viene, que eso es lo que hace que nuestro organismo trate de mantener la homeostasis interna. Los sistemas, el sistema endocrino, de hecho, es el sistema neuroendocrino, él tiene contacto
con el sistema nervioso y va a estar coordinado de acuerdo a diversos impulsos nerviosos que van a encargarse de activar o desactivar algunas glándulas y aumentar la liberación, disminuir la liberación o bloquear la liberación de alguna sustancia. Entonces, cuando existe alguna actividad que se dispara desde lo que corresponde a la porción automática del sistema nervioso central, desde el hipotálamo, automáticamente se va a enviar un impulso específico. Ejemplo, cuando nosotros analizamos la glándula tiroides, la hormona tiroides es la hormona de la energía. Ella se va a encargar de regular todos los procesos metabólicos que tenemos en el organismo. Las glándulas suprarrenales, ellas se encargan de coordinar los fenómenos vasomotores y darnos una respuesta al estrés. Tenemos ahí la adrenalina y adicionalmente a eso el cortisol. También tenemos en el estómago una serie de glándulas neuroendocrinas que son las encargadas de regular la producción de unos factores necesarios para la absorción de nutrientes. También el hígado tiene una función endocrina y es la regulación de la cantidad de glucógeno que sale a la sangre y también tiene una capacidad de almacén como infinidades de rutas metabólicas necesarias para eliminar toxinas del organismo, degradar compuestos de desecho, producto del metabolismo tisular y la excreción a través de la bilis de la hemoglobina que se degenera, una serie de lípidos que se pueden eliminar que van a las heces para dar la pigmentación particular de ella. El páncreas también tiene una función vital en la regulación de la glicemia a través de la secreción de insulina. El timo también tiene una función particular porque en el timo, en los recién nacidos, se produce también la hematopoiesis extramedular y puede existir también la maduración de células T. Los ovarios también tienen una función endocrina y eso nos va a dar los caracteres sexuales de cada individuo. Adicionalmente a eso, los estrógenos tienen una función protectora, inclusive potencia la actividad inmunológica. Es por eso que cuando nosotros realizamos el estudio de cuántos recién nacidos sobreviven, es más frecuente que los recién nacidos del sexo masculino sucumban a infecciones. ¿Por qué? Porque los individuos del sexo femenino tienen factor hormonal muy bajo, pero lo tienen, y existe una mayor resistencia al sistema inmunológico. El testículo también tiene funciones endocrinas con la secreción de testosterona y la piel también tiene sus funciones tanto neuroendocrinas y reguladoras del equilibrio hídrico. El sistema inmunitario también tiene una función importante en la protección del organismo y lo defiende de virus, parásitos, hongos y cualquier otro microorganismo o un agente físico que se encargue de causar lesión tisular. Cuando nosotros tenemos disfunción inmunitaria, automáticamente el organismo comienza a colonizarse por bacterias y una serie de microorganismos o microbios que se encargan de aprovechar todos los recursos que les sirven para su nutrición y nosotros lo tenemos dentro de nuestro organismo. Es por eso que más adelante, cuando nosotros identifiquemos los fenómenos cadavéricos, ahí vamos a ver claramente la falla del sistema inmunológico en el momento que se detenga el proceso metabólico que le da a ellos la capacidad de luchar contra todos esos agentes nocivos. Ahora bien, después que hablamos de todo esto, automáticamente nos resumimos a una parte fundamental que es la sangre rica en oxígeno y nutrientes que entra a través del polo arteriolar hacia las células. Fíjense ustedes que las células van a estar en cierta relación con las estructuras vasculares y ellas van a estar sostenidas en un espacio que se denomina intersticio. Aquí existe un proceso de comunicación química activa. Existen también señales eléctricas que comienzan a provocar despolarización en masa, pero las células también aprovechan todos esos nutrientes que se depositan en el intersticio que vienen del espacio intracelular. Entonces, ese espacio intracelular te va a proveer de nutrientes, de oxígeno, pero a su vez, a través de mecanismos que son un poco más complejos, arrastrar todo ese material de desecho que se deposita en la vecindad de las células y automáticamente llevarlo a los diferentes lugares
donde serán eliminados, ya sea eliminación por vía renal o eliminación por vía hepática. Entonces, fíjense ustedes en este pequeño diagrama cómo existe una comunicación constante entre el espacio intracelular, el intersticio y el espacio extracelular. Y es aquí la clave importante donde existe el intercambio de energía y el intercambio de nutrientes necesarios para mantener nuestras funciones vitales. Entonces, vámonos directamente a la célula, que es prácticamente el eje de todo este conglomerado de tejidos, y también es prácticamente ¿cómo les diría? Es la estructura blanco del proceso de descomposición. Entonces la célula tiene una estructura muy particular. Tenemos un núcleo y un citoplasma. En el núcleo tenemos toda la información genética y en el citoplasma una cantidad de organelas que son las necesarias para llevar a cabo los procesos vitales de la célula. Es por eso que aquí la célula puede fagocitar, consumir solutos, también el proceso de pinocitosis a través del líquido, y todo ese material que ella comienza a internalizar es necesario para poder realizar la síntesis proteica. Es importante que sepan que la síntesis proteica tiene una traducción muy particular e importante, porque con las proteínas usted puede elaborar anticuerpos, usted puede reponer los tejidos que se hayan dañado. Un ejemplo, cuando usted recibe un traumatismo y automáticamente presenta una herida abierta, el proceso de cicatrización es una traducción de síntesis proteica y son proteínas necesarias de ensamblaje para poder reparar. Entonces, toda esa información se origina en el núcleo por ciertos estímulos y comienza entonces la programación de la síntesis proteica. Entonces, en el citoplasma tenemos todas las estructuras o todas las organelas que reciben la información del núcleo y ese material necesario para la síntesis proteica. Un ejemplo, entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos el núcleo. Posteriormente tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que tiene unas pequeñas estructuras que son los ribosomas, que tienen una función de fotocopiar, de replicar proteínas. Tenemos el retículo endoplásmico liso, que realmente aquí en esta imagen no se ve, que serían estas zonas que están más marginales, ¿ok? Y aquí también tenemos una que casi no se ve por el color. Son los que no tienen ribosomas. ¿Por qué se le denomina rugoso? Porque esto tiene muchos gránulos necesarios para el metabolismo de sustancias que derivan de los lípidos, como algunas hormonas esteroideas. Ahora, fíjense lo siguiente, es importante también analizar que existen otras estructuras que son las mitocondrias, que tienen un papel fundamental y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas organelas que son representadas en este pequeño gráfico van a tener modificaciones morfológicas y funcionales de acuerdo al sitio donde se encuentren. Ahora bien, existe una capa, ¿ok?, de lípidos, es la bicapa lipídica, que es la membrana citoplasmática, que es el límite entre el interior de la célula, que es el citoplasma, y el exterior de la célula, que es el intersticio, como les comenté anteriormente. Esa membrana citoplasmática está compuesta por lípidos, entre esos tenemos el colesterol y una serie de proteínas que se encuentran atravesando la membrana y se denomina proteínas transmembranas. Tienen funciones importantes, así como también una cadenas de carbohidratos que tienen función de identificación, tienen función de transporte, entran sustancias, salen sustancias a través de una respuesta a algún estímulo particular de la célula, y cuando realizamos ese mecanismo de transporte de sustancias es dependiente de energía, y esa energía proviene de todos esos estímulos que les comenté anteriormente. Cuando tenemos fallas en esos procesos energéticos, la célula se adapta momentáneamente, cambia sus rutas metabólicas y ella se encargará de tratar de sobrevivir para poder mantener sus funciones. Una vez que usted retira el estímulo, la célula vuelve a su estado normal. Pero cuando ocurre una interrupción irreversible de todos esos estímulos y del aporte de nutrientes y o de oxígeno, la célula
cumple su función para mantener la homeostasis, mantener su equilibrio, pero desgraciadamente comienza a fallar y finalmente se muere. Un ejemplo claro en los pacientes que presentan infartos cerebrales, infartos de miocardio o infartos renales, que son tejidos que no tienen capacidad para regenerarse. ¿Por qué? Porque estas células son tan especializadas que en el momento que se bloquea el suministro de oxígeno y nutrientes, ellas aguantan una serie de minutos nada más, pero posteriormente comienzan a fallar y desgraciadamente el mecanismo de defensa de estas células es insuficiente y finalmente la célula muere. Entonces este proceso lo denominamos necrosis. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué fenómenos ocurren antes de que ocurra el proceso necrótico? Eso lo vamos a ver más adelante. Como les comenté anteriormente, tenemos cuando toda la información sale del núcleo, fíjense ustedes, en esta imagen que se encuentra a mano derecha, tenemos un núcleo que tiene automáticamente el retículo endoplásmico rugoso en relación a esa estructura. Entonces, es esta estructura que tenemos acá. Toda la información proteica que sale del núcleo automáticamente se va al retículo endoplásmico rugoso. Y existen estas pequeñas estructuras llamadas ribosomas que son las encargadas de replicar toda esa información y estabilizar esas proteínas que van a ser las necesarias para el mantenimiento y sostén de la célula y la reparación celular. Cuando toda esa información sale del núcleo, se va hacia el retículo endoplásmico rugoso, comienza el proceso de síntesis proteica. Esas proteínas jóvenes pasan también al aparato de Golgi, que automáticamente comienza a recibir esas proteínas, tiene también sus pequeños ribosomas y comienzan a estabilizarlas definitivamente para ser liberadas a través de pequeñas vesículas. Y ya eso es prácticamente un proceso en el que ocurre ensamblaje de proteínas, comienza la reparación de algunas proteínas y la estructuración para posteriormente ser utilizadas en diferentes funciones. El retículo endoplásmico liso, que también lo llaman granular, usted lo puede encontrar en el hígado, porque ahí de hecho podemos tener síntesis de algunas hormonas esteroideas y en algunas células de las gónadas también podemos tenerla. Entonces, es importante que sepan que todas las células tienen en cierto punto retículo endoplásmico liso, pero en algunos tejidos se desarrolla más que otros de acuerdo a su función. Entonces, rebobinando, la célula tiene un núcleo, tiene un citoplasma, en el núcleo tenemos toda la información del ADN y en el citoplasma todas las organelas necesarias para producir la síntesis proteica, el ensamblaje de proteínas, la reparación celular, y allí también ocurre el proceso de nutrición y el proceso de ingesta de líquidos, que es la pinocitosis. Entonces, todos estos mecanismos deben tenerlos en cuenta porque todos dependen de energía y en el momento que se depriva el proceso energético comienzan otros mecanismos compensatorios. Entonces, cuando nosotros seguimos avanzando, vamos hacia la estrella entonces de esta película, que es la mitocondria, que es prácticamente como esas pequeñas centrales nucleares que nosotros tenemos en las células para producir energía necesaria para realizar todas esas funciones vitales. Entonces, la mitocondria tiene prácticamente la forma como una especie de pepino, es alargadita y ella tiene la capacidad de tener diferentes formas. ¿Por qué? Porque ella tiene cierta plasticidad. Entonces, dentro de esta estructura ocurren diferentes procesos que generan alta cantidad de energía, alta cantidad de calor, y adicionalmente a eso, aquí ocurre el verdadero proceso de respiración. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir que nosotros respiramos a través de los pulmones, pero eso es falso. El pulmón se encarga de ventilar, mientras que la respiración ocurre en la mitocondria. ¿Por qué? Porque es allí donde llega el oxígeno a través de una cadena que se llama cadena transportadora de electrones, ocurre la transferencia de energía vital para todos los procesos que nosotros estamos realizando en este momento. Respirar, pensar, hablar, ¿ok? Fíjense ustedes, cuando nosotros
como les comenté anteriormente, cuando nosotros ingerimos algún alimento, todo eso se desdobla, las vitaminas se van por una parte, los carbohidratos se van para otra, las grasas se van a otra parte y van a tener una función muy particular. Pueden almacenarse, pueden consumirse dependiendo de la situación metabólica del individuo, y una vez que llega a la célula, esos carbohidratos que son automáticamente cortados en carbohidratos simples, en el caso de la glucosa, van a entrar a la célula y van a tener dos mecanismos. Número uno, la combustión de la glucosa a través de el oxígeno como mediador, que es la respiración aeróbica, o cuando no tenemos oxígeno, automáticamente tenemos una fermentación de la glucosa para transformarlo en ácido láctico y finalmente ocurre la respiración anaeróbica. ¿Puedes obtener energía de las dos? Sí. La respiración aeróbica te da muchísima energía, mientras que la anaeróbica es mucho más difícil de llevar a cabo y te da menor cantidad de energía. Entonces, es por eso que la célula tiene la capacidad de adaptarse. Cuando tenemos falta de oxígeno, la célula ya no puede tener oxígeno para realizar entonces la respiración aeróbica y toda su ruta metabólica se va hacia la vía del ácido láctico, pero lamentándolo mucho, no puede mantener esa dinámica por un tiempo prolongado. Fíjense ustedes acá, esto es lo que les comenté, lo de la cadena transportadora de electrones, donde ocurre la verdadera replicación celular, que es en el interior de la mitocondria. Automáticamente existen muchos mediadores, ¿ok? Y son mediadores que van a producir un flujo de electrones para finalmente producir ATP, que es la molécula energética que nuestras células utilizan para llevar a cabo ese proceso vital que estamos realizando en este momento. Pero esa cadena de transporte de electrones tiene una particularidad. Esa puede ser inhibida por sustancias químicas, como es en el caso del cianuro, que te bloquea la citocromo oxidasa y detiene la cadena transportadora de electrones, y ahí automáticamente la respiración celular se detiene, la célula comienza a desviar, como les comenté anteriormente, la ruta de respiración aeróbica hacia la respiración anaeróbica y finalmente aumenta el ácido láctico, hay acidosis metabólica y muerte celular. Para resumir, como les comenté anteriormente, las mitocondrias aprovechan al máximo el oxígeno. Es por eso que la ventilación es importante, porque nosotros en este momento estamos realizando ese intercambio gaseoso y todo ese oxígeno se va a todos los tejidos para llevar a cabo este proceso de respiración celular. El oxígeno va a entrar, como les comenté anteriormente, a la mitocondria, y tenemos también otros nutrientes como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos que entran también a la mitocondria. Van a ser procesados bajo la influencia del oxígeno. ¿Y qué ventaja tiene el oxígeno? Que te va a producir grandes cantidades de proteínas altamente energéticas, como es el caso del ATP, que es prácticamente la pieza clave en la supervivencia o destrucción tisular. Ahora bien, fíjense lo siguiente, tenemos que todas las células van a responder a un estímulo nervioso, que fue lo que les comenté anteriormente en el apartado del sistema nervioso, tanto central como periférico, y las neuronas son esas células especializadas en generar y transmitir ese impulso nervioso. Y ese impulso nervioso va a viajar a través del axón, que a su vez va a tener comunicación con una serie de células que van a dar prácticamente respuesta a ese estímulo que viene a través de esa fibra nerviosa. Ejemplo, como les comenté anteriormente, el arco reflejo. En el momento que usted se pincha el dedo, la respuesta es retirar el dedo, y esa es una respuesta que usted no puede controlar. Igual cuando a usted está de espalda y alguien grita,
y usted se asusta, automáticamente su respuesta es brincar, correr, gritar, y eso es un mecanismo reflejo, y eso es por descargas eléctricas a través de los axones y liberación de hormonas de estrés, como es el caso de la adrenalina. Un ejemplo claro es que cuando usted va caminando por la calle y se encuentra un perro rabioso, usted tiene que correr y usted desarrolla velocidad y fuerzas que usted jamás creyó que podía desarrollar. Y eso es gracias a estos mecanismos de adaptación. ¿Para qué? Para permitir la supervivencia del individuo. Entonces, todo el impulso nervioso comienza a bajar por el axón y es importante que sepan esto. Este impulso nervioso depende del oxígeno y depende de la glucosa. ¿Por qué? Porque en estas zonas particulares existen pequeños puntos que parecen electrodos donde ocurre el proceso de intercambio de iones y el impulso eléctrico comienza a saltar de un nodo a otro nodo a otro nodo. ¿Para qué? Para que pueda llegar de manera más rápida al sitio donde se necesita ese impulso nervioso. Si viajara el proceso de transmisión nerviosa de una forma lineal, fuera extremadamente lento. Entonces, todo tiene una razón de ser. Cuando las neuronas automáticamente mueren, este impulso no se lleva a cabo y no vas a tener entonces la acción de esa célula que va a recibir el impulso. Entonces, existen enfermedades obviamente que te van a destruir todo este envoltorio de mielina y van a hacer que el impulso sea mucho más errático y la estimulación va a ser mucho más deficiente. Ahora bien, recordemos esto. El proceso de contracción muscular es importantísimo porque cuando nosotros abordamos el cadáver, tenemos que realizar un tanatocronodiagnóstico y eso se basa en los fenómenos cadavéricos. El enfriamiento cadavérico podemos tomarlo en cuenta, sin embargo, no es tan exacto porque existen muchos factores que alteran el enfriamiento cadavérico. Un recién nacido no tiene suficiente tejido graso para mantener la temperatura. Si el recién nacido apenas lo que tiene son pequeños focos de grasa parda y obviamente no van a ser suficientes para mantener la temperatura retenida. Los ancianos o las personas que presentan enfermedades crónicas desgastantes disminuye el tejido adiposo, disminuye el músculo esquelético y la pérdida de calor es mayor. Adicionalmente a eso, las personas obesas o las personas muy musculosas retienen más calor porque existe en la grasa la capacidad de ser un aislante de calor, la grasa te aísla de traumatismo, ¿ok? Y el músculo también retiene mucho calor porque este es un órgano altamente metabólico. Y parece mentira, el tejido adiposo tiene una alta tasa metabólica, inclusive una capacidad proinflamatoria y a su vez una síntesis exógena de hormonas. Entonces, son tejidos muy activos que dependen también de los nutrientes. Entonces, cuando nosotros revisamos el cadáver, que el cadáver está todavía tibio, podemos tener la capacidad, de acuerdo a algunas tablas y a la temperatura local, dar una fecha aproximada de muerte, pero si el paciente falleció por un cuadro febril, obviamente la temperatura, la velocidad de pérdida de calor no va a ser igual. Si muere, en el caso de los individuos con hipertermia maligna que son sometidos a gases anestésicos y ocurre un proceso de contracción muscular brusca que provoca aumento brutal de la temperatura, desnaturalización proteica, rotura de fibra muscular, lesión neurológica, lesión pulmonar, lesión renal, obviamente esa temperatura tan alta va a perderse más lentamente en comparación con un individuo que falleció víctima al menos de un disparo en la cabeza. Un individuo aparentemente sano, una muerte repentina, obviamente viene la pérdida de calor por una serie de factores que ahorita se los voy a mencionar de manera superficial porque los fenómenos cadavéricos son temas que ya se han tratado o si ustedes no lo han visto se pueden tratar más adelante. Entonces, fíjense ustedes en el músculo tenemos unos filamentos. Vamos a utilizar este de acá abajo porque tengo la pantalla un poco congelada. Tenemos filamentos entonces de actina, de miosina y de troponina. Entonces tenemos filamentos de troponina
filamentos de actina y filamentos de miosina. Esos son pequeños, no se mortifiquen por esos nombres, sino es para que ustedes tengan esos nombres presentes en algún futuro, por si acaso leen algún texto de medicina legal donde mencionen estas estructuras proteicas. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre el proceso de despolarización de la membrana de la célula, recuerden las membranas citoplasmáticas que mencionamos anteriormente, que tienen en la superficie canales, tienen proteínas transmembranas, tienen colesterol. Cuando ocurre la despolarización, y eso se debe a una descarga eléctrica en la superficie celular, y estamos hablando específicamente de la célula muscular estriada esquelética, va a ocurrir un proceso de despolarización, y esa despolarización automáticamente va a hacer que el filamento de troponina y el filamento de actina interaccionen de una manera más eficiente porque se une calcio. El calcio se mantiene en unos pequeños depósitos dentro del músculo y ese calcio, mientras esté dentro del músculo, el músculo se mantiene relajado. Una vez que ese calcio se libera, automáticamente las cabezas de miosina se van a pegar a los filamentos de actina, como cuando usted utiliza un pequeño fragmento de acero y utiliza una moneda metálica. Va a existir una unión fuerte entre estas dos estructuras para provocar la contracción. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan lo que comenté anteriormente? La formación de partículas altamente energéticas como el ATP, que son vitales para muchas funciones, la tenemos acá. ¿Qué ocurre cuando nosotros automáticamente tenemos la pérdida de un fósforo de ese ATP, que es trifosfato de adenosina? Perdemos un fósforo y va a quedar un difosfato de adenosina. Eso va a provocar entonces que estas cabezas de actina, perdón, estas cabezas de miosina se unan al filamento de actina de una manera fuerte y van a provocar el desplazamiento de esos microtúbulos y de esas estructuras proteicas. Por eso es que llevamos a cabo el movimiento muscular. Y ese movimiento muscular es fácil de identificar porque mientras estamos hablando de contracción muscular, mientras realizamos esto hay contracción muscular, mientras usted bosteza hay contracción muscular, cuando usted hace ejercicio hay contracción muscular y hay contracción muscular que usted no puede gobernar, como es la contracción muscular del tubo digestivo. Un ejemplo claro de una contracción muscular fuerte cuando usted tiene un cólico, ¿ok? Cuando usted tiene una inflamación de las vías digestivas, sea una esofagitis, una gastritis, una enteritis o una colitis, usted va a presentar espasmos dolorosos y ese espasmo doloroso es la traducción de ese proceso que yo le estoy comentando actualmente. Entonces, cuando ocurre ese proceso en el que se une la cabeza de miosina con la actina, automáticamente va a existir una ganancia de fósforo que va a provocar entonces nuevamente el proceso de formación del ATP y finalmente el calcio nuevamente vuelve a guardarse en esos depósitos especiales y ocurre el proceso de relajación. Fíjense ustedes que es complejo, a lo mejor sí les va a resultar bien difícil, porque es un mecanismo extremadamente complejo de entender si uno no lo ha leído previamente, pero en este mecanismo es que nosotros debemos hacer énfasis para poder interpretar los procesos de contracción muscular en el caso de la rigidez cadavérica y en el otro caso de los espasmos cadavéricos, que son cosas completamente diferentes. Entonces, tomando en cuenta todos estos procesos fisiológicos, estos procesos biológicos normales, podemos realizar podemos extrapolar todos estos mecanismos a el proceso de degeneración y desintegración del cadáver. Entonces, vamos a hacer un simple repaso de los fenómenos cadavéricos. Recuerden que los fenómenos cadavéricos tenemos unos fenómenos destructores, unos fenómenos conservadores. Entonces, cuando el individuo deja de respirar, cuando automáticamente todas las funciones vitales se detienen, en este caso ya el cuerpo trata de llevar un equilibrio,
¿ok? Desde el punto de vista de la bioenergética, ese equilibrio se tiene, pero posteriormente ese equilibrio se rompe, porque si el flujo de energía va en una dirección, en el momento que se detiene ese flujo de energía que te lleva al equilibrio, que es la muerte, viene entonces una regresión de ese flujo de energía. Todos los mecanismos que les comenté anteriormente comienzan a deteriorarse y todo ese flujo va hacia atrás. Entonces, cuando un individuo deja de respirar, automáticamente el corazón se detiene, las funciones pulmonares se detienen, las funciones renales comienzan a deteriorarse, se duran pocos minutos funcionando, porque si usted no tiene suficiente líquido que entra al riñón, obviamente el riñón no va a tener nada que filtrar y esas células de esos túbulos que filtran se dañan. ¿Por qué se van a dañar? Porque no hay nutrición. No hay líquido, no hay glucosa, no hay vitaminas, no hay electrolitos que se encarguen de provocar esa dinámica que nosotros estamos entendiendo desde hace poco. Entonces, ¿qué pasa cuando se detienen todas las funciones cardiorrespiratorias? Automáticamente todo el tono vascular al inicio ocurre una vasodilatación. ¿Por qué? Porque el vaso trata de abrirse para que pase mayor cantidad de sangre, pero desgraciadamente no tiene sangre que transportar. Por lo tanto, existe una contracción final y el individuo puede tener, por ausencia de sangre en ese tejido, palidez, ¿ok? Adicionalmente a eso, como no tenemos gradiente de presión que lo genera el corazón, la sangre comienza a depositarse. Ahorita les voy a explicar este gráfico. La sangre comienza a depositarse en las zonas de declive, que son las zonas donde está apoyado el cuerpo. Ahora bien, recordemos entonces que todos los mecanismos metabólicos que les comenté anteriormente generan energía, por tanto generan calor. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo produce reacciones exotérmicas. Ahora, cuando usted deja de tener actividad metabólica fisiológica, se detiene toda la cascada de vías metabólicas y finalmente se deja de producir calor. Y si usted no tiene calor que producir, automáticamente usted comienza a perder. Entonces, ¿cómo se pierde el calor? Y el mecanismo de pérdida de calor es igual en cadáveres, en recién nacidos, en personas que están expuestas a temperaturas hostiles, ¿ok? Entonces tenemos evaporación. La evaporación no es más que la pérdida de calor a través de la pérdida de tensión superficial del agua y automáticamente tenemos un mecanismo de pérdida de calor allí. La conducción es la transferencia de calor entre un cuerpo y otro. Obviamente, el calor se va hacia el lugar donde exista menos temperatura y el calor va a tratar entonces de salir hacia esa zona. La convección es nada más que la pérdida de calor a través de corrientes de aire o corrientes de agua. Entonces, existe ese mecanismo de flujo de energía y la radiación, que no es más que la pérdida de calor a través de ondas, ¿ok? Al ambiente. Aquí no existe nada que tenga contacto con el cuerpo, sino que comienza a perderse la temperatura. Entonces, como les comenté anteriormente, cuando se detiene el proceso circulatorio, automáticamente ocurre una serie de fenómenos que comienzan a aparecer inmediatamente después de la muerte. ¿Qué pasa? Mientras el individuo está todavía recién fallecido, la sangre ya queda sin ningún tipo de circulación. ¿Y qué ocurre? Es como cuando usted va subiendo una montaña y de repente el vehículo en el que usted anda se quedó sin gasolina y usted no tiene una caja de velocidades para controlar porque se apagó definitivo y todo se neutralizó. ¿Qué pasa? Ese vehículo se va hacia la zona que tiene menos distancia, o sea, a la zona más profunda, mejor dicho, y comienza entonces a rodar cuesta abajo esa maquinaria, ese vehículo, o incluso cuando usted lanza una piedra. Así pasa en la sangre. Cuando usted no tiene esa fuerza de presiones que llevan la sangre de un lado a otro, desde el polo arterial al polo venoso y del polo venoso al arterial, los glóbulos rojos comienzan a ser víctimas de la gravedad y se precipitan hacia las zonas que tienen contacto con el plano de apoyo, ya sea el suelo, la cama, una mesa, ¿ok? Entonces, se van a formar esa coloración rosada, ¿bien?
Y eso se denomina livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas comienzan a aparecer inclusive después de la muerte, pero no se perciben fácilmente. Después de las 4 horas comienzan a aparecer pequeñas máculas rojizas, esas manchas rojizas que parecen parches que comienzan a depositarse en la parte de declive del cadáver. En las zonas donde no aparece la lividez cadavérica es porque como hay peso y apoyo en esa zona, la red capilar se colapsa, por lo tanto, si usted tiene los capilares y las pequeñas estructuras vasculares aplastadas, no va a poder fluir la sangre. Por lo tanto, vamos a tener esta coloración pálida, mientras que en las zonas donde existen capilares y otras estructuras vasculares abiertas, vamos a conseguir abundante presencia de glóbulos rojos. Entonces, y ellas pueden modificarse. Usted tiene livideces que pueden ser móviles. Un cadáver antes de las 12 horas usted lo tiene boca arriba y lo coloca boca abajo y las livideces pueden borrarse y se forman nuevas. Pero ya después de las 15 horas ellas se van haciendo mucho más fijas porque los glóbulos rojos explotan, la hemoglobina se fija en las paredes vasculares y ya obviamente ahí fue porque se pegó la hemoglobina en esas estructuras y ya no las puedes modificar. Existen factores que te pueden provocar la modificación de las livideces. Ejemplo, las personas que tienen intoxicación por cianuro pueden tener una coloración violácea o rojiza. Las personas que tienen una intoxicación por dióxido de carbono van a tener una coloración rojo cereza. Las personas que mueren por asfixia mecánica van a tener una coloración violácea porque la hemoglobina se satura de dióxido de carbono y va a tener ese color oscuro. Entonces, existen también otras livideces que se llaman livideces paradójicas, que ocurre cuando existe fallas cardíacas, ¿ok? Cuando existe defecto de bomba. Y cuando tenemos también la metahemoglobinemia, que vamos a tener livideces oscuras. Entonces, eso va a dar cambios en las livideces. ¿Por qué? Porque la sangre se modificó químicamente. En el caso de las personas que fallecen por traumatismos con hemorragias internas o externas, las livideces no se borran completamente, ¿ok? Sí se van a formar livideces porque tú no puedes sacarle toda la sangre al individuo. La rigidez cadavérica ocurre por lo que les comenté anteriormente. No hay oxígeno, no ocurre el proceso metabólico en el músculo. El calcio, obviamente, que se mantenía retenido dentro de esas sarcómeras se libera y eso va a provocar, obviamente, una respuesta. Los filamentos de actina y miosina se van a pegar prácticamente, se van a fusionar de una manera tal que usted no va a poder vencer la resistencia muscular y si usted trata de flexionar el segmento corporal del individuo, desgraciadamente usted va a causarle una fractura. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, después de las 24 horas, cuando ocurre la desnaturalización proteica por la autólisis, viene el proceso de relajación. Y en ese momento, como ya tenemos un gran tiempo posterior a la muerte, las bacterias del intestino comienzan a proliferar y empiezan a diseminarse por todo el torrente sanguíneo y comienza el verdadero proceso de putrefacción. El proceso de putrefacción, la sangre comienza a combinar, porque de hecho la hemoglobina tiene alta afinidad por el monóxido de carbono, tiene alta afinidad por compuestos azufrados, producto del metabolismo bacteriano, y vamos a tener esos cambios de coloración, como es el caso de la mancha verde abdominal de la fase cromática o del veteado venoso o red venosa colateral que ocurre después de las 36 horas. Y a esto me indica que existe un proceso de circulación postmortal que es tema de otra clase. Finalmente tenemos lo que corresponde a la fase enfisematosa. Obviamente aquí tenemos un contaminante que son larvas, ¿ok? Este cadáver tiene también el fenómeno de antropofagia cadavérica, que es un fenómeno natural si existe el contacto del cuerpo inerte con la fauna local, porque existen casos donde el individuo queda completamente encerrado, no existe entrada de moscas, no tienes cucarachas cerca, no tienes roedores, no tienes ningún tipo de mamífero y comienza el proceso de descomposición mucho más lento. Espero que hayan entendido porque esto realmente es un tema extremadamente largo y complejo.
y es realmente la traducción de todos esos mecanismos fisiológicos. Cuando se interrumpen, van a traducirse en los procesos de descomposición cadavérica. Recuerden algo importante, que la descomposición cadavérica va a tener una influencia importantísima del entorno donde se encuentra el cuerpo, de las condiciones que llevaron a la muerte del individuo y las condiciones físicas del individuo. ¿Alguna pregunta? Las preguntas las pueden realizar por el chat o pueden activar el micrófono, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Jacinto Pineda en este momento, puede realizarla, sea por el chat o por o activando su micrófono. Pregunta que si van a impartir una nueva clase que sea la continuación de esta. Bueno, el doctor Jacinto nos va a brindar posteriormente micro charlas que van a estar referidas a los distintos fenómenos cadavéricos. Y les enviaremos la información en el momento oportuno, a efectos de que tengan un calendario sobre las microcharlas que se realizarán. Bueno, en vista de que no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan muy buenas noches. Tenemos una última pregunta por aquí. Ok, lo de las clases ya lo aclaró el profesor Emmanuel. Bueno, muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. Ya tienes una pregunta, doctor Jacinto. ¿Es verdad que en la actualidad los procesos de descomposición del cadáver se tornan más lentos debido a la alimentación actual? Recuerden que el proceso de descomposición cadavérica, cuando el evento no es traumático, ¿ok?, comienza por el tubo digestivo. Entonces, si tú tienes una alimentación que te produzca un aumento de la flora bacteriana intestinal, ¿okay?, una alimentación rica en carbohidratos, una alimentación pobre en fibras, vas a tener una cantidad de materia fecal que va a atrapar muchísima agua y va a existir proliferación exagerada de microorganismos. En este caso, en el colon vamos a encontrar o bacterias microaerofílicas o encontramos prácticamente anaerobios estrictos, que son los que te van a provocar formación de gases. Entonces, si tú tienes una dieta pobre en fibra, vamos a tener una mayor proliferación de estos microorganismos productores de gases y el proceso de descomposición va a ser mucho más exagerado. Ahora, tú puedes tener una buena alimentación, no tienes ninguna disbiosis, ¿ok? Y si tienes una muerte violenta, un ejemplo, una herida por arma blanca, un accidente de tránsito o una herida por arma de fuego, vas a tener una puerta de entrada y las bacterias del entorno son las que van a comenzar el proceso de descomposición antes de que ocurra el proceso de descomposición endógeno del cuerpo. Entonces, por eso que vamos a tener incluso las variaciones de la mancha, de la fase cromática, las variaciones de la mancha verde. Ya no va a ser abdominal, sino que la puedes tener al inicio en región cervical, región torácica, en cráneo. ¿Okay? Pero sí tiene que ver la flora intestinal del individuo en la velocidad de descomposición. Ejemplo, un paciente que ha fallecido por un proceso de infección intestinal por cualquier microorganismo, hay una translocación bacteriana temprana y eso va a favorecer entonces a la descomposición mucho más acelerada.
Ok, bueno, creo que no hay más ninguna pregunta. Agradecerle al doctor Jacinto Pineda Carrillo por esta conferencia virtual que nos ha dado sobre la introducción a la bioquímica de los fenómenos cadavéricos. Muy agradecidos desde el equipo de Iberoforense y de la Sociedad Venezolana de Antropología Física. Muchas gracias, doctor Jacinto Pineda Carrillo, por su participación en el día de hoy. Recordarles que esta clase va a quedar grabada y será subida a nuestro canal de YouTube por una temporalidad. Agradecido, agradecido también con la audiencia y esperamos esta sea un inicio de la línea de investigación o la difusión de esta línea de investigación tan importante en estos momentos. Muy buenas noches.